Está con nosotros el exministro del Interior, José Eliche Navarro. Muy buenos días, bienvenido, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Y esto a propósito de la decisión de la Comisión Permanente. Ayer se aprobó un informe que recomienda inhabilitar y acusar constitucionalmente tanto al expresidente Francisco Sagasti como a sus exministros José Eliche y Rubén Vargas. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el fondo? Debido a que se acusa a Sagasti, Vargas y Eliche por la presunta infracción a unos artículos de la Constitución, el 45, 139, 172, como presuntos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público, debido a una serie de cambios que se hicieron en el alto mando de la policía. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el delito de nombramiento ilegal se retiró del texto de la acusación. Quedó solamente abuso de autoridad. Y 3 infracciones de la Constitución, los artículos que se han señalado, que si uno lee realmente el texto de la denuncia y ahora acusación, pues se encuentra que no hay coincidencia en cuanto a hechos y, digamos, hipótesis normativas contenidas en esos artículos constitucionales. Es decir, no hay cómo hacer la subsunción. Claro. Parece que no sé de qué modo están interpretando los artículos. Tratan de decirlo, pero no es claro. A ver, es el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional. Esto en noviembre de 2020. Ayer cuando hablaba el expresidente Sagasti, él decía, la decisión de pasar al retiro a estos generales estuvo estrictamente marcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento. Quisiera dejar claro que en mi gestión no abusé en ninguna instancia de mis atribuciones ni cometí actos arbitrarios. ¿Cuál era el marco legal que se supone se siguió y se respetó en ese momento y que hoy usted pone en cuestionamiento la interpretación que hace el Congreso justamente de ese marco legal para proceder a la inhabilitación? Bueno, hay una legislación que es muy precisa al respecto, pero si empezamos por la Constitución, tenemos que el presidente de la República en el Perú es jefe de Estado y de Gobierno, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Además, una de sus funciones principales es encargarse de los temas de orden interno y seguridad nacional, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y bien, digamos, en el ámbito propiamente legal, bajando un poco en la escala en la pirámide que el CNA, que define los principios de la jerarquía del ordenamiento jurídico, también en el Perú y en muchos otros países del mundo, en casi todos, encontramos la ley. Ahí está la ley de la Policía Nacional, artículo 8, que en el momento en que Francisco Sagasti era presidente, establecía 2 caminos para renovar el alto mando de la Policía Nacional, ¿no? El camino regular y el camino excepcional. A pedido, a sugerencia del ministro de entonces, Rubén Vargas, el presidente tomó la decisión, luego de hacer las consultas necesarias al Ministerio de Justicia, que es el asesor jurídico del gobierno, a la presidencia del Consejo de Ministros y demás, tomó la decisión de llevar adelante esta renovación. Extraordinaria. Por la vía excepcional. Por la vía excepcional, ¿no? Que establece digamos, este detalle de que tienen que, digamos, ceñirse a los 3 tenientes generales que están en primer lugar, si se nombra como comandante general de la policía a un oficial general de la policía que tiene menos antigüedad, no importa el lugar, pues está en el lugar 5, en el lugar 8, en el lugar 9 o en el lugar 19, los demás pasan al retiro, y eso es. Y ya se había hecho antes, y el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado por lo menos en un par de oportunidades y quizás una más en este sentido. Entonces defienden la legalidad de la decisión. Así es, totalmente, totalmente. Ahora, que fue una decisión complicada seguramente. Yo no era ministro en ese momento, a mí me han involucrado en el proceso porque estos generales digamos, presentaron un recurso de reconsideración que yo refrendé en el sentido de declararlo infundado, así que, y por eso estoy incluido ahí, ¿no? Sí. Ahora, usted era en ese momento secretario general. Yo era secretario general ahora se llama secretario general del despacho presidencial, antes se llamaba Secretaría General de la Presidencia de la República. Ahora, ustedes ayer en la defensa que han hecho de esta decisión han invocado efectivamente el artículo 8 de la ley de la policía, que es equívoco, efectivamente, sí, claro, sí. Porque no dice explícitamente que cuando habla de se retiran los que tengan mayor antigüedad que el nombrado, no dice explícitamente que eso rija solo para los 3 primeros. No dice. Tampoco dice lo contrario. Así Por eso que ustedes interpretaron eso en un sentido que, según dijeron ayer, ha sido avalado por 2 decisiones del Tribunal Constitucional.
¿Cuáles son esas decisiones y por qué fueron tomadas? Fueron tomadas en casos similares, ¿no? Es decir, hubo se recurrió a la vía judicial y finalmente a la vía procesal constitucional, al Tribunal Constitucional en vía de amparo, y el tribunal se pronunció en ese sentido. Fueron casos también de relevos del alto mando de la Policía Nacional, aplicando la misma legislación que en ese entonces ya estaba vigente. Muy bien, señor Elich, muchas gracias por haber estado acá. Nos ha recordado que era secretario general cuando se tomó esta decisión y ministro del Interior después cuando se refrendó esta decisión ante la apelación que algunos generales pasados al retiro hicieran. Un recurso, la respuesta a un recurso, no la misma decisión, sino fue la respuesta, otro procedimiento en realidad. De acuerdo. Muchísimas gracias, gracias señor José también. Elich, ex ministro del Interior, ex oficial mayor del Congreso de la República. Lo que no le he impedido decir ayer que él siente que una inhabilitación y una censura por este Congreso es como una condecoración. Como una condecoración cívica. Ya voy a dejar de acumular ex, porque ya si me inhabilitan 10 años, pues ya no voy a sumar ningún ex más en el funcionariado público, por lo menos. Muchas gracias, señor Elich, por su presencia. Que tenga buenos días. Vamos a hacer